¿Qué tal amigos de Leyendas del Deporte? Comenzamos una semana más de leyendas, una semana más con grandes personalidades del deporte, tanto nacional como internacional, perdón. Mi nombre es Hugo Rosas, transmitiendo desde la lluviosa ciudad de Mérida, Yucatán, aquí en México, para toda Latinoamérica, Estados Unidos, España. Y bueno, para nosotros es un enorme placer poder siempre llevarles a ustedes lo mejor de lo mejor en el ámbito deportivo, y es un enorme placer a mí poder llevarles ahora a un grandísimo de nacimiento realmente. Fue campeón en la Copa América del 83 con su selección Uruguay, fue mundialista en México 86 también con su, obviamente con su selección, goleador. Estuvo participando en varios países como Francia, España, Argentina. Obviamente vino a jugar aquí en México con los Rayos del Necaxa. Y bueno, también fue campeón de la Copa Libertadores y también fue campeón en la Copa Intercontinental que se celebraba en Japón. Realmente toda una figura, toda una leyenda del mundo del balompié latinoamericano. Y bueno, para nosotros es un enorme placer poder contar y llevarles a ustedes a este grandísimo jugador, goleador. Le apodaban el toro uruguayo por tantos goles que aportó con su selección, con tantos goles que aportó para sus equipos. Fueron grandes equipos, realmente grandes equipos donde militó, y realmente siempre hay que darles un reconocimiento, porque ahora en estos nuevos tiempos que vivimos, realmente siempre hablamos de los nuevos, de los jugadores actuales, si no es Lionel Messi, si no es Cristiano Ronaldo, y obviamente está el boom de la Champions League, donde hay infinidades de jugadores de diferentes partes del mundo, pero hay que recordar también que antes de todos ellos existieron también grandes atletas, grandes futbolistas, y para muestra un botón, aquí está nuestro invitado ya desde Uruguay, que para mí es un enorme placer poder contar con su amistad, sobre todo, y poder tenerlo aquí en Leyendas del Deporte. Mi queridísimo Wilmar, ¿cómo estás? Muy buenas noches allá en Uruguay, buenas tardes aquí en México. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El gusto en saludarte, a ti, a toda la audiencia, a toda la gente que se va a volcar seguramente con la leyenda del deporte. Un placer de saludarte después de muchos años. Y bueno, en fin, acá estamos trabajando para el deporte siempre, con otras inquietudes, por supuesto, con muchos niños, pero la idea era justamente hablar de fútbol y aquí estamos. Un Por saludo su, grande para ti y para todo el equipo. Gracias, muy amable, profe. Realmente es un placer de tener siempre a grandes personalidades del mundo del fútbol. Y bueno, siempre hay que hablar desde el principio, siempre hay que hablar desde el comienzo, cómo nace esa historia, cómo queremos escuchar esos primeros momentos en el fútbol allá en su natal Uruguay, donde representó a su país, fue campeón en la Copa América del 83, fue mundialista aquí precisamente en México 86. Mucha gente se olvida de esas grandes leyendas, porque ahorita está el boom, como le decimos, de esa mercadotecnia de la Champions League, y se olvidan realmente de que hace años habían jugadores, goleadores también muy finos, y le apodaban el toro. Bueno, en mis comienzos los hice en Nacional de Montevideo. Justamente el otro día hizo fecha 42 años de haber debutado, un 6 de septiembre de 1978. Y después, bueno, después de mi debut, jugué en primera división en el Club Nacional de Fútbol hasta 1983, que me fui a Millonario de Colombia. Después de Millonario de Colombia, al año siguiente me fui al Valencia de España. Ahí ese periodo del Valencia, que fui mundialista en el 86, me fui al Niza de Francia, volví al Sporting de Gijón de Asturias en la Liga Española. Luego pasé a la Argentina, a Mandillú de Corrientes. De ahí partí a México, donde tuve el placer de jugar en el Necaxa.
Y después de México volví a Uruguay, jugué nuevamente en Nacional, jugué en Huracán Buceo, en Rampla Junior, en Juventud. Por supuesto que jugué con la camiseta amateur del equipo de mi pueblo, el Club Atlético Cerrillos, y ese fue mi carrera como futbolista. Después compartí años como técnico en Atenas de San Carlos, en Nacional de Montevideo, en la parte de juveniles. Viajé a Ecuador, fui técnico del Nacional de Ecuador, fui técnico del Liga de Loja, fui técnico del Deportivo Quito y bueno, fui técnico de Cerro Largo acá también, o sea, una larga trayectoria que gracias a Dios pude concretar muchos sueños que lógicamente son parte de la historia mía de futbolista. Profe, ¿a usted le gusta vivir de la patada? Y en realidad me gusta, lo pude hacer durante muchos años, por encima de que hoy estoy en otro menester, siempre estoy pendiente de un llamado de ustedes, por ejemplo, de la gente que quiere saber de fútbol, de una reunión de fútbol, de dar una charla en algún lado. Bueno, eso es parte de nuestra historia futbolera y gracias a Dios que uno la puede hacer, aún hoy, con 61 años cumplidos. Y bueno, por ahí me faltó la última haber ido a dirigir a un equipo, por ejemplo, en México, que es un país que me gusta, porque lógicamente al estar 4 años en juveniles, uno como que dejó parte de esa trayectoria a nivel de juveniles, ¿no? Claro, por supuesto, como recordar el 89-90, cuando usted vino precisamente a México, realmente ya venía muy consolidado, ya había ganado la Copa América, ya había ganado Copa Sí. Libertadores, la Intercontinental, ya había estado en el Mundial de México 86, o sea, venía ya con mucha experiencia, ya había recorrido grandes triunfos realmente, y venir a México, yo no sé por qué no se quedó mucho tiempo, profe. Bueno, en realidad fue así. La historia la empezamos a marcar, si se quiere, en el año 88-89, ahí cuando empezamos a competir, 89-90, el equipo se fue renovando de a poco. Llegué yo, bueno, ya estaba Peláez, ¿se acuerdan Claro, Ricardo. a Ricardo, que siempre a veces conversamos con él, sé que está en Guadalajara trabajando? Sí. Entonces jugábamos los dos delanteros. En ese momento vino Aguinaga recién, con 18 años. Prácticamente pasaba conmigo porque yo le iba recomendando cosas que él todavía como juvenil no lo sabía. Estuvo Junior Parmigiani, un brasileño. Y creo que ahí se forjó el Necaxa, que después fue campeón durante unos cuantos años. ¿Qué pasó? Pasó bueno, que empezó a manejarse nombres de técnicos, nombres de jugadores, nombres de tal, y yo un poco me cansé de la situación de estar para arriba y para abajo. Yo había jugado todo el año, llega el octogonal final, el técnico era Maño Ruiz, ¿se acuerdan que era uruguayo? Claro, claro. En ese momento, cuando llegamos al estadio universitario para jugar el segundo partido, él me saca del equipo. Por primera vez en el campeonato yo salgo del equipo titular. De hecho, al minuto nos hace un gol Vera, creo que es, el delantero chileno que jugaba en la UNAM. Juan Carlos Vera. Ahí va, me saca a calentar a los 5 minutos de partido, me saca a calentar y calenté 80 minutos y nunca entré. Entonces ahí yo vi algo raro y después lo hablé con señor Romo, que era uno de los delegados del club, o que se manejaba el club con ese señor. Y bueno, hablé bien, correctamente. Yo tenía un año más de contrato firmado. Llegaba otro entrenador, que era Luján Manera, creo que fue, que llegó ahí. Y bueno, yo preferí salir, dejarle el camino para que el entrenador eligiera a sus jugadores. Y me pareció que hice lo correcto. Me hubiera gustado quedarme, sin lugar a duda, y porque también es cierto, hice un gran campeonato, o hicimos un gran campeonato, volvimos a colocar al club en las finales, cosa que hacía muchos años que el Necaxa no estaba,
y armamos un equipo que bueno, después fue años campeones, ¿no? Claro, por supuesto. No hubo feeling entonces con su compatriota. No, yo creo que él que se abusó de algo, de algo que en realidad tampoco lo pudo administrar él, porque él también salió del equipo. Es más, yo no sé si no salió por haberme sacado a mí en aquel momento, porque hubo una serie de revuelos que se dieron a nivel directriz y a nivel de entrenadores, que yo mi parte no la entendí, porque yo si juego todo el año, yo iba de segundo goleador de Ricardo, era un complemento que yo tenía con Ricardo que era muy bueno, era un jugador que daba mucho y yo también, entonces como que los dos juntos habíamos tenido una buena etapa, creo que entre los dos habíamos hecho 25, 26 goles, y bueno, fue una realidad que él marcó unas diferencias a nivel de mi persona que me pareció estaban fuera de lugar. Claro, claro. Bueno, pues bienvenido al fútbol mexicano. Le habrá topado ver muchas cosas medias raras que hasta la fecha todavía siguen vigente. Me imagino que ya lo sabe usted. Sí, sí, sí. Pero bueno, realmente venir a una liga mexicana cuando ha sido usted campeón en su equipo, un equipo que es una tradición allá, no solo en Uruguay, es un equipo tradición en toda Latinoamérica, hablando del nacional realmente, y sobre todo en Copa Libertadores y haber ganado allá en Japón la Interamericana, realmente viste mucho. Claro, nosotros en realidad la única final que perdimos la perdimos justamente contra los Pumas de UNAM, ¿se acuerda? En la final entre la Copa de América y el campeón de CONCACAF, siempre se jugaba esa copa en el medio, que la UNAM jugaba Hugo Sánchez, jugaba jugadores de selección, jugó el Tuca Ferretti, que también hoy dirige. Bueno, jugaron muchos equipos, jugadores que hoy son conocidos como técnicos. Y bueno, perdimos 3-1 en México, ganamos 3-1 acá, que yo hice 2 goles acá, convertí 2 goles. Y jugamos la final en Los Ángeles, que nos ganaron en la hora 2-1 con un gol de un zaguero, me parece que fue en aquel momento, pero Vargas. fueron partidazos, Vargas, partidazos, preciosos jugados, con buenos equipos, y bueno, fue una demostración más de poder de que los equipos mexicanos cuando se ponían las pilas tenían buenos jugadores, buenos futbolistas, y que, bueno, fueron leyendas, ¿no? Hugo Sánchez, para ustedes, lo que fue Hugo Sánchez después en el Real de Madrid, en el Atlético de Madrid, en fin, creo yo que dejó marcado una época que bueno, después sí, apareció Ronaldo, apareció Messi, en su momento son tipos goleadores y están haciendo muchos goles más que Hugo Sánchez, pero en aquel momento Hugo Sánchez fue clase A, sin lugar a dudas. Claro, por supuesto, sí, es todo una historia del gran mexicano Hugo Sánchez cuando se fue a jugar a España. Jugar la Copa Libertadores, profe, realmente ya no es como antes. Antiguamente habían jugadores Era de mucho difícil. nombre. Era difícil, era complicado meterse a una aduana, no sé, en Brasil, en Argentina, en Chile. Era difícil. Era complicado, habían Era jugadores de grandísimo, grandísimo nivel. Ahora la Copa América, perdón, la Copa Libertadores ha bajado su nivel porque ya los muchachos ya son vendidos prácticamente 2, 3 juegos buenos y ya los venden enseguida para Europa. Prácticamente, a ver, bueno, te doy el ejemplo más claro, Uruguay, que hace 30 y pico de años que no gana un torneo internacional a nivel de clubes. Sí, a nivel de selecciones, en el 2011 ganó la Copa América en Argentina y después a nivel de selección ha competido en los mundiales. Pero en los clubes sí, ha pasado de que grandes jugadores se han ido temprano. Caso el Nacional, por ejemplo, Cobate, Luis Suárez, el Morro García, en fin, un montón de Lodeiro que juega en Estados Unidos, en fin, se han ido muchos jugadores que están saliendo y bueno, es el producto genuino que venden los uruguayos, ¿no? Los jugadores de fútbol. También le pasa al otro equipo, a Peñarol, vendiendo jugadores que hoy tienen 17, 18, 19 años
y se van para el extranjero. Lógicamente que es difícil competir así por encima de que los clubes brasileros o argentinos generalmente en la Copa, en el trazado de la Copa, generalmente son muchos más equipos argentinos y brasileros, cosa que a mí me parece que está mal. La Copa Libertadores siempre fue el primero y el segundo de cada país y ahí se hacían la competencia y después salían con semifinales y finales para jugar ida y vuelta. Ahora se cambió eso, lógicamente ya es diferente, entran 8 equipos brasileros y 8 equipos argentinos, es difícil competir contra ellos y bueno, se espera que ahora esta Copa que está para empezar, creo que empieza mañana ya, tenga diferentes resultados para los equipos de nuestro medio. Sí, por supuesto, realmente la Copa Libertadores ha dejado de ser esa copa de antaño realmente. Y como bien lo dice también un viejo conocido suyo, no sé si fue compañero de usted, como fue Hugo de León, la Copa Libertadores, la Copa América ha dejado de ser deportiva y se ha ido más a lo económico. Sin lugar a dudas. Desde que México empezó a jugar, a pertenecer allá. Lo decimos con todo respeto para la gente de México, pero realmente es otra confederación, realmente. Es otra confederación. Digo, a ver, Cruz Azul estuvo a punto de ganarla, ¿se acuerdan? Sí, claro. A ver, yo entiendo que cada uno tiene su organización y su confederación. Por supuesto. Me parece que se buscó una ayuda económica a nivel de televisión y de lo que significa México a nivel de fútbol, a nivel televisivo, pero creo que se equivocaron. Y ahora, lógicamente, es una parte, como dice Hugo, ¿no? Es una parte, se busca un incentivo económico porque, lógicamente, los clubes no están en posibilidades, no son como en México organizaciones diferentes, son clubes deportivos. Todo el mundo sabe que en México tienen una forma que cada plaza tiene su equipo y el apoyo político y social es para ese equipo por encima de que sea una fábrica de cerveza, ¿me entiendes? Digo, Claro. eso acá en Uruguay prácticamente no existe. Acá existe un club deportivo que tiene jugadores que son pagos y que lógicamente es diferente, completamente diferente al fútbol que ustedes están acostumbrados. Sí, claro, por supuesto, realmente hay ahorita una polémica muy grande realmente que me recordó cuando México fue a participar a la Copa América y participó también en la Copa Libertadores y podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Cuando estaban a punto de eliminar equipos importantes como River Plate y Boca Juniors y pasaron 20.000 cosas. Ahí están las imágenes Sí, me acuerdo con Guadalajara, que el chico aquel que jugaba delantero. el Bofo Bautista. El Bofo Bautista, a ver, salió salivado de la cancha, un desastre. Pero, a ver, esa era la otra Copa Libertadores que siempre se jugó, que eran batallas eternas, que ir a Paraguay o ir a Argentina o ir a Brasil, siempre era un riesgo y no solamente futbolístico. Entonces, lógicamente que se hacía una guerra futbolística que era dura, eran batallas duras. Pero bueno, ahí en Uruguay sacó partido durante muchos años, tanto con Peñarol como con Nacional, que tienen tres campeonatos ganados de América y del mundo, Nacional, y 5 Libertadores y 3 campeonatos del mundo, Peñarol. Pero se terminó esa etapa, ¿no? Se terminó esa etapa. Hoy es difícil ganar la Copa Libertadores, ya te dije cómo es la promoción de los equipos brasileños y los argentinos. No hay una ecuación, por encima de que el fútbol es el mismo, no hay una ecuación para dividir equipos tanto de Uruguay como de Brasil, como de Paraguay. En fin, tendría que ser una cosa más equilibrada y eso también nos lleva, lógicamente, a decir que sí a un montón de cosas por un tema económico. Claro, ¿qué es lo que viene a su cabeza en este momento, profe? Hay un tema muy
muy fuerte y es muy serio. Y estamos hablando de una pandemia. Estamos hablando de un problema tan grave que hemos estado sufriendo durante 6 meses, donde el fútbol dejó de existir prácticamente. Ahorita como que ahí están poco a poco abriendo algunos países, partidos de fútbol, unos ya están terminando la liga, unos ya fueron campeones. Hablando de Argentina, precisamente, no hay liga todavía, pero dieron el aval para que puedan jugar en una Copa Libertadores. Hasta allá creo que las cosas están bien, entre comillas, pero resulta que el Club Boca Juniors mandó a pedir como una carta especial del tema de COVID, porque 11 de sus jugadores tienen ese COVID y necesitan estar con el equipo y puedan participar. Y les dieron la luz verde para que vaya esa contingencia a Paraguay y poder enfrentar al Club Libertad. Desde allá ya veo que ya todo es una mafia, ya no tiene realmente, ya no tiene ese prestigio. No, se perdió el prestigio. Claro. A ver, ya ha pasado antiguamente que un equipo Estudiante de La Plata, por decirte un ejemplo, que en un año se reforzó con un jugador de un equipo en mitad de la Copa y después terminó la Copa y se fue. Por ejemplo, te doy el caso de Schiavi en Estudiante de La Plata. Pero lo de ahora, con la pandemia, yo creo que no se debería jugar. No tiene nombre. No se debería jugar. Sinceramente, no se debería jugar. Primero porque nosotros, que en este caso Uruguay en este caso está bastante saldado en el tema coronavirus y lo ha mantenido con calma, con tranquilidad, pese a tener grandes esfuerzos políticos, porque lógicamente lleva un costo político y social. Ir a Argentina, por ejemplo, que hay 1000 casos diarios, o sea, es imposible. Y bueno, ese es el riesgo que van a correr los equipos uruguayos, tanto Peñarol en Chile como Nacional en Argentina, y cosas a ver, yo por ejemplo no me gustaría ir a Brasil a jugar una competencia, sabiendo que aunque jueguen en Brasil, la verdad, aunque jueguen en Brasil, a mí no me gustaría ir a Brasil a jugar una competencia cuando en realidad es uno de los países más complicados con el coronavirus. O sea, claro. Se hace difícil soportarlo y se hace difícil pensarlo, porque después tienen que venir acá a nuestro país los mismos jugadores que andan en la calle, que van a entrenar, por encima de que van a hacer cuarentena y todo eso. A mí me parece que es horrible que en este momento se jugara con el prestigio de la Libertadores, desprestigiarla con 50 jugadores anotados, no se sabe dónde salen, en fin, una cosa que no me gusta y que lógicamente va a traer cola. Me parece a mí que va a traer cola y ojalá que no pase algo, digamos, del coronavirus, sino que solamente traiga cosas futbolísticas, pero yo lo veo difícil. Una cosa es culpar a los jugadores. Creo que los jugadores son los menos culpables en estas cosas, pero me extraña de un equipo tan popular como el Boca Juniors, que en su momento puso una burbuja, porque habían contagiados, y ahorita quieren llevar contagiados, sus propios contagiados los quieren llevar a otro país a jugar. Se me hace tan denigrante, porque ¿qué pasaría si el Club Libertad o el Club Atlético Nacional diga, tengo 11 jugadores contagiados, pero necesito ir a jugar a Buenos Aires porque me enfrento a Boca Juniors? Necesito pedir autorización primero a la Conmebol y segundo al secretario de Salud de Argentina. ¿Qué es lo que va a pasar en ese? Yo creo que la verdad es un problema grande que lamentablemente la Confederación Sudamericana de Fútbol no lo ha sabido sobrellevar. Ha pensado en lo económico y no se ha pensado en lo social, y es un problema que ojalá, como yo te digo, ojalá que no sea un problema más grande. Me parece a mí que es un drama esto de tener jugadores enfermos o de llegar a un país y poder enfermarte y volver a tu país y esas son cosas que no deberían de pasar. Es muy lamentable tanto por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol como con parte del propio Club Boca Juniors, que se arriesga
a muchas cosas, pero bueno, aquí hemos visto cada cosa que hacen allí en Argentina con tal de que sus equipos lleguen a la final. Es una cosa lamentable. Podemos regresar hace 2 años, qué fue lo que pasó en la final de la Libertadores y a dónde se fueron a jugar después. Claro, no tengo duda de eso. Yo creo que se ha visto malo el fútbol o se ha agarrado al fútbol de algo político que no debería. Y por otro lado, otras confederaciones como la CONCACAF ya dejó de lado la eliminatoria para el Mundial, o sea, se va a jugar ya el año siguiente, o sea, esos son hechos, no palabras, esos son hechos, de cubrirse y de saber que hay una pandemia generalizada. En América seguramente hay países peores que Argentina y peores que Perú o peores que Chile o peores que Brasil, y en ese sentido los que tenemos menos riesgo somos los que vamos a arriesgar más, sin lugar a dudas. Definitivamente creo que estamos mal y todo parte también desde Europa. En Europa hay Copa de Naciones, donde España se enfrenta a Alemania se enfrenta al otro. Realmente como que no ha habido un respeto donde debería haber. Muchas gentes han perdido la vida, muchas gentes han perdido empresas, negocios, dinero, en fin, muchos quedaron deteriorados y el fútbol cada vez, no importa lo que pase, vamos a sacar a los jugadores y llevarlos al matadero porque necesitamos jugar. El fútbol cambió a partir de la comercialización, sin lugar a dudas. El fútbol sano, el fútbol fuerte, el fútbol agresivo, era una historia, pero en esta clase de fútbol ya sabemos que es comercializarlo y lógicamente estamos en ese ámbito, pese a que no tenemos, sin lugar a duda, en América el dinero que tiene, el poderío que tiene México con su capital de equipos. No tenemos un potencial como en Europa en el cual una televisación paga prácticamente todo el ingreso de los estadios como si estuvieran llenos. Bueno, en fin, es diferente y creo que en ese sentido la comercialización fue la que ha traído más el fútbol. No, definitivamente estamos mal. Aquí en México, profe, le comento, ya no hay descensos, ya no hay ascensos. Y lo platicaba hace poco con Ángel Bustos, que me imagino que lo conoció, es de Chile, chileno, vino a jugar aquí a México con el Morelia y con los Pumas. Y me decía, no puedo creerlo, me dice, yo tengo una creencia de que México es una liga tan importante competitiva que me duele creer que hayan partidos aburridos. Bueno, claro que va a haber partidos aburridos. Hay 9 extranjeros en la cancha y 15 registrados por equipo. Y luego ya no hay lo que antes había, que voy a competir por puntos porque quiero ser campeón y quiero competir porque no quiero descender tampoco. Entonces ahorita prácticamente ya la liga como que colgaron la hamaca y se están meciendo, esperando que el próximo año lancen la convocatoria para que Canadá, Estados Unidos y México logren entre los 3 países agarrar el Mundial de 2026 y esa es la tirada que tiene México en este momento. Ahí va. Yo creo que el fútbol en México ha cambiado justamente por el potencial económico, ¿no? Por algo son muchos extranjeros, es una Demasiado. realidad. Es demasiado, para mí es demasiado. De hecho, a mí me tocó jugar cuando éramos, creo que 3. No Sí, 3. y la liga era de 38, 39 jornadas. Ahí va. Entonces es difícil, ha cambiado mucho. Para mí es un riesgo. De hecho, para la selección es un riesgo armar un equipo en el cual uno ve que los jugadores prácticamente no juegan. Entonces se hace muy difícil para el entrenador de la selección manejar una selección estable, cuando en realidad no sabes si tus jugadores van a jugar en el equipo. Ni que hablar que es una pena. Y bueno, ojalá que se pueda variar como era antes. Es decir, en Europa pasó lo mismo con la Comunidad Económica Europea, de jugar 2 extranjeros en la época en que fui yo a Europa, pasaron a jugar 10 extranjeros por equipo, 12 extranjeros por equipo. En algunos casos, en Inglaterra, no juega ningún inglés en los equipos, en un partido a veces. Y digo, a ver, todo ha cambiado
lastimosamente, y eso después impacta en las elecciones de cada país, sin lugar a Pe- dudas. Pero, profe, realmente sí tiene toda la razón. Es muy raro ver nacionales en un equipo de fútbol allá en Europa, pero esos ingleses, españoles, italianos salen a jugar a otra liga precisamente allá en Europa. Sí, sí. Aquí en México no sale ningún jugador mexicano a Europa. Y si sale es muy raro. ¿Pero por qué? Porque se paga mucho, se paga demasiado dinero acá. Se paga bien, es Pero cierto, es pero a la cierto. hora de la hora, en un mundial, siguen soñando con el quinto mundial realmente. Claro, claro. Esa también es una falencia que lastimosamente no la puede coordinar México porque tiene que jugar con los jugadores nacionales y lógicamente llega desfasado totalmente. Algunos van al extranjero y no juegan y los pocos que están en México jugando, lógicamente tienen un desfasaje de jugar partidos complicados, cosa que el jugador se haga para jugar un evento como un mundial. Sin lugar a duda que es un desfasaje que el fútbol mexicano fue creando año tras año, subiendo la cantidad de extranjeros. Sí, por supuesto, dio muchos pasos adelante cuando llegó a participar en la Copa Sudamericana, Claro, Copas Américas, Copa ahí va. Libertadores, y de repente regresó kilómetros atrás. Lo que había Sí, sí. avanzado lo regresaron otra vez. Y bueno, sabiendo todo esto, profesor, ¿qué pasaría si suena su teléfono y le dicen, agarras el primer vuelo, se me viene a la Ciudad de México, vas a agarrar un equipo de fútbol? A ver, si el proyecto es interesante y es bueno y la competencia es sana y buena, yo me encantaría, sin lugar a dudas. Es un país de los cuales tengo un hermoso recuerdo, eh, no solo por el hecho de haber jugado el Mundial, porque el Mundial, que hablar para un futbolista profesional, creo que es lo máximo, sino porque me pareció que era un fútbol movido, lindo, inteligente, muy capaz y con buenos jugadores. Y esa era la responsabilidad que uno tenía como jugador, demostrarle que uno estaba en condiciones de poder competir face to face, cabeza a cabeza con los mejores equipos del país. De hecho, tuvimos suerte de prácticamente a casi todos los grandes haberle ganado con el Necaxa. Eso también es bueno. Bueno, esta semana prácticamente se viene mucho necaxista. A rato vamos a Sí, tener a Chema Higareda. Mañana vamos a tener a Javier Bobby Espínola de Paraguay, que aquí está precisamente. Sergio sí. Ratón Zárate también va a estar Sergio Almaguer, va a estar el propio Alex Aguinaga. Bueno, parece ser que los necaxistas se juntan esta semana aquí en Leyendas del Deporte. Y bueno, qué bueno que empezamos con usted, profesor, pero sabiendo de que la liga va como los cangrejos, para Un atrás, pasito para atrás. para atrás. Pero a veces pasa, ¿no? A ver, también es cierto que la competencia se ha deteriorado también producto de la pandemia. Es decir, si bien es cierto hay equipos que se han preparado durante esa pandemia, también es cierto que hay muchos, pasa en el fútbol uruguayo, que lo vemos día tras día y jugando prácticamente miércoles, domingo, sábado o jueves, así, seguido, porque el campeonato se acortó demasiado. Y lógicamente uno ve falencias futbolísticas, de técnica, falencia de equipos que supuestamente tendrían que estar organizados. Hoy, por ejemplo, para muchos mexicanos es una sorpresa que Puma vaya primero, teniendo equipos, ahí va, teniendo equipos muy más poderosos, pero bueno, ha hecho bien las cosas y hoy asume que puede tener un liderazgo en las primeras jornadas, de que lo puede llevar adelante y poder llegar al octogonal final para lograr el campeonato. Pero bueno, sabiendo cómo es el fútbol mexicano, profesor, son dos torneos en uno. O sea, Sí, podrás ganar todo el campeonato, todo, llegar puntero, llegar primer lugar. sí, Entras al segundo campeonato que viene siendo la liguilla. se Y terminó el, ahí. el equipo número 8 se enfrenta al primero. Y resulta que el 8 elimina al primero. Bueno, a veces pasa que los equipos agarran la forma al final del campeonato, pelean hasta el último lugar de la liguilla y en la liguilla te dan el zarpazo. Wow, realmente es algo que esta liga mexicana, porque pues yo creo que también la Argentina también la tiene,
de tener clausuras y aperturas. No sé si haya liguillas, Acá también hay apertura y clausura y los dos campeones juegan una final o dos finales para definir. pero no hay liguilla. No, no hay liguilla. No, claro, No hay aquí en liguilla. México hay liguilla porque hay Sí. más, hay que sacarle más dinero al Y el, y aficionado. el- y el evento final es el que más se ve. Claro, por supuesto, realmente Sí, sí. esto es así, mi querido profe. Platicando con muchos amigos de allá de Uruguay, en una ocasión pregunté cuántos habitantes hay en todo el territorio uruguayo y me dijeron alrededor de 3 millones, 3,5 millones. Y me di la tarea de aquí, en esta parte de México donde yo estoy, hay aproximadamente 2,5 millones. Solo, Estás eh, en el DF. no, yo estoy en Yucatán. Y bueno, imagínate que nosotros cuando estuvimos en el Mundial, estuvimos en la parte de Nesa, ¿no? Por el estadio de Nezahualcóyotl, ahí en Nezahualcóyotl eran 6 millones de habitantes. Imagínense. Y ¿Te imaginas? mi pregunta es, si en un Piensa lo mismo. país, si un país de 3 millones de habitantes como es Uruguay saca jugadores a lo bruto, como si estuviesen vendiendo azúcar, como si estuviesen vendiendo huevos, ¿cómo un país como México, que tiene más de 150 millones de habitantes, apenas se van dos y ya se sienten los Messis mexicanos? Pasa un poco por la historia también. O sea, el uruguayo se formó en la historia del fútbol, campeón del 24, campeón del 28, campeón del 30, vuelve a salir campeón en el 50, en el medio del 50 en adelante muchas Copas América que empezó a ganar y se fue forjando una historia. La historia futbolera del Uruguay creo que no tiene precio. Bueno, O es el sea, primer campeón del mundo. uno busca en los libros y seguramente encontrará 200.000 versiones diferentes. Nacemos con la pelota es el regalo de Reyes, el regalo de Navidad, es así. El campito que hacíamos antes, que decir, poner dos zapatillas en cada lado y hacer un arco y jugar al fútbol, nacimos para eso, nacimos para eso. Seguimos forjando una historia a nivel futbolera de sacar jugadores, hemos perdido la de ganar títulos, es cierto. ¿Tá? Tenemos las dos versiones. Hemos perdido de ganar títulos, seguimos sacando Suárez, Cavani, Josema Jiménez, Godín, Muslera, no sé, por decirte, de los 4 o 5 que hoy están en selección y han jugado en equipos grandes en Europa. Bueno, hoy precisamente estaba yo viendo una nota de José María Jiménez, que lo quiere un equipo de Manchester Inglaterra, City. el Manchester City, y están dispuestos a pagar 87 millones de euros, Sí. 87, por un defensa central. Sería lo más caro en la historia como jugador defensivo. Vendría a ser Van Dijk, el Van Dijk del Liverpool. Guardiola quiere ser con Jiménez el zaguero del City. Pero bueno, hay que ver también si el Madrid está dispuesto a alargarlo, que también es una parte, ¿no? Que el Madrid seguramente querrá arrinconarlo para que sea mayor alto el precio, sin lugar a Sí, dudas. bueno, ahorita ya puso una rescisión de contrato de 120 millones de euros. 120. Entonces, estamos hablando de cantidades que yo no sé. No, Supongamos que Wilmar Cabrera está actualmente vigente y que su contrato, una rescisión de contratos, cuesta 120 millones de euros. bueno, son realidades que a ver, cuando yo me fui a Europa, yo era el goleador de Millonarios. Cuando me fui a Colombia era el goleador de Nacional. Cuando me fui de Colombia era el goleador de Millonarios. Me fui del Valencia siendo el goleador 2 años seguidos en la competición por el Valencia. Fui a Francia, me fui de goleador. El tema es que en los precios que se manejaron, empezaron por ahí década del 90. Entre el 90 y el 91, después del Mundial de Italia, el fútbol empezó
A dispararse. A dispararse y a tener otros dividendos, sin lugar a dudas. ¿Y qué hubiese pasado? Que porque pues, hubiese empezado en el 85, yo creo que usted viviría como rey. Bueno, en realidad uno no puede, no puede pensar eso con lo que vivimos, porque también es cierto, por ahí ganamos menos dinero, y hablo de los equipos uruguayos, ganamos menos dinero, fuimos a veces campeón. A veces la gloria no tiene precio. Eso sí. Entonces, muchos preferimos la gloria, todavía. Y qué bueno, qué bueno. Profe, el fútbol cambió. Estamos hablando de que todo evolucionó. Realmente en la época de futbolista, que se vivió 80s, partes de los 90s, empezó a haber un cambio. El futbolista ya es más físico, ya es más correlón, a comparación a nuestras Puede ser. épocas donde éramos más técnicos. El fútbol tal vez era un poquito más lento, pero había jugadas vistosas realmente. Pero usted colgó los botines para poder dirigir y para dirigir a una nueva era, a otros nuevos muchachos que están acostumbrados a esta nueva competencia, a este nuevo fútbol, es también capacitarse para grandes cosas, porque una cosa es ser futbolista consagrado y una cosa es que vayas con esa reputación que tengas de goleador, que tengas de futbolista, a que vayas como director técnico. A ver, nosotros entendemos el fútbol de una sola manera. Hay diferentes formas de jugarlo. El entrenador tiene que lograr, su primer objetivo es lograr que el jugador entienda el juego. El futbolista tiene que entender el juego. Si el futbolista entiende el juego, va a ser más fácil para el entrenador explicárselo. Porque uno de los problemas que nosotros vemos en Uruguay es que el jugador juega con la pelota, pero no entiende el juego. Muchas veces pasa de que lo ponen en una posición, la cancha es la misma, las canchas no se modificaron las reglas, pero la cancha nunca se modificó. Sin embargo, hay jugadores que lo cambian de derecha para la izquierda y ya no puede jugar, porque no entiende el juego. Y es una gran verdad. Nosotros como entrenadores tenemos que ir modificando las situaciones de juego para darle mejores opciones al futbolista. El futbolista, con todas las opciones que el entrenador le da, va a definir la mejor. Es una parte de una frase. Uno le enseña el camino a recorrer. El jugador elige la mejor forma. En pocas palabras, es buscar jugadores polifuncionales. En mi caso, que lo fui, por supuesto, tuve la suerte de jugar de zaguero, de lateral, de volante y después de delantero, y a su vez bajar después para jugar de defensa. Yo creo que el jugador hoy tiene que adecuarse, en muchos casos, a tener una posibilidad de juego más amplia. Desaparecieron los carrileros, desapareció el famoso 5, el contención, Sí. ha desaparecido el 10 de repente está en la banca o nunca fue concentrado, ya el 10 ya no existe. Generalmente el 10 juega en un ejemplo de 4-2-3-1. El 10 es el que juega atrás del 9, ¿no? claro. Atrás del 9. Pero tiene que jugar de la mitad de la cancha hacia arriba por todos los lugares de la cancha. No solamente enfocado atrás del 9. Tiene que jugar con el extremo, tiene que jugar con el otro extremo, tiene que jugar con los volantes de receptor y después saber llevarle la pelota al 9, porque si tenés un goleador, tenés que darle posibilidades. Realmente ahorita hay que saber mover bien las piezas de juego porque ya el fútbol cambió por completo realmente. De repente vemos una jugada que empezó desde el portero, un pase largo, la controla el delantero, ¡boom! Gol. Bueno, eso antiguamente era jugar sucio, digamos, ¿no? Es decir, le pegan pelotazo, el 9 la peinaba y el otro hacía el gol. Bueno, eso ha variado, ha cambiado. De todas maneras, sigue habiendo espacios de juego en el cuales los equipos no lo aprovechan.
Sigue Pues sí, habiendo, la cancha tiene 69 de ancho, ¿tá? Y a veces el ancho de la cancha, muchas veces un equipo no lo ocupa para atacar. sí, Por eso por, digo, por- porque el equipo tiene al mejor jugador por la banda derecha, entonces todas para la banda derecha, la izquierda no existe. O si lo está en la izquierda, se la dan todos a la izquierda, la derecha no existe. Y hoy creo que la apertura es por todo el sector. Hay que abrir bien, es la ofensiva es amplitud, ¿tá? La defensiva es densidad, más cerca, cada uno más cerca. Y hay que aprovechar. Esos son fundamentos que uno acá en Uruguay se tiene que aprender prácticamente desde que se inicia como entrenador. claro, por supuesto. Cambiaron algunas reglas prácticamente y ahorita hay un sinfín de cámaras por partido. Sí, Ahorita ese es uno de los... desmenuzan toda la jugada y Sí, ya saben cómo fue, qué hay, qué no fue. Y es tan fácil para los comentaristas poder ver un partido de fútbol. mirá, Pero el fútbol yo sigue siendo rápido. sigue siendo rápido. eh, el fútbol es un deporte de contacto, ¿tá? No de contacto grosero, sino de contacto. Ahora se tocan y es falta. Y antiguamente nosotros chocábamos, nos levantábamos, nos dábamos la mano y seguíamos de largo. No había esa opción de parar el juego. Creo que eso también le ha quitado ritmo, sobre todo cuando el árbitro eh, le gusta tocar el pito varias veces, entonces te para el partido, te para el partido, te para el partido. El juego no tiene ritmo y lógicamente eso también nos hace jugar lento. Usted como entrenador, profe, ¿le gustó la idea del nuevo arbitraje con el famoso VAR? Me gusta en situaciones forzadas, Dudosas. graves, dudosas, graves. Un gol en contra, la pelota entró, un penal. Después no. Después me parece que, a ver, uno puede llegar tarde en una jugada y meterle un planchazo a un rival y llegó tarde y el árbitro le puede decir, mirá, te pasaste de rosca, aguantá, dale suave, porque el jugador lo va a entender. Hay veces que el jugador llega tarde, no lo hace queriendo. ¿Tá? Entonces, lógicamente, ese tipo de cosas acá, por ejemplo, es amarilla, 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 amarilla. No tienen chance. Entonces, lógicamente, el jugador llega una vez tarde y ya se complica. El fútbol, como bien lo estamos hablando, cada vez es más rápido. El futbolista se adaptó a esta nueva modalidad. Los mismos entrenadores se han adaptado también a esta misma nueva etapa, en esta nueva era. Pero los que vemos que todavía siguen lentos son los mismos árbitros. Bueno, eso es también un problema de la falta de árbitros. Por ahí en México no tienen ese problema. En Uruguay, No, sí lo hay, profe. bueno, por ejemplo, en Uruguay se fueron, los cuatro internacionales se fueron a la Copa. Uno se fue a Arabia, nos quedamos sin juez. Un juez le arbitró a Nacional y el otro a Peñarol. Y al siguiente partido, a los 2 días, le arbitró uno a Peñarol y el otro a Nacional. O sea, no hay árbitros. Y eso es un grave problema. Lo otro es trabajar con la gente joven, adecuarla, empezarle a darle partido. Y bueno, hoy la televisión te pasa todos los partidos, no hay chance de equivocarse. Por supuesto. Como un país como Uruguay, futbolero, de mucha historia, de muchísimas leyendas, usted dígame, años y vamos a hablar de nombres realmente, ¿cómo es que su arbitraje sigue estando muy decayente? Porque el hecho de haber poco árbitro y de repetir las acciones con los equipos, lógicamente, cuando le va mal un partido ya queda marcado por los equipos grandes, sobre todo, que son los que normalmente son los que más arremeten, digamos, ¿no? Por ahí los equipos menores son más tranquilos. Pero si Nacional o Peñarol te pierden 2 o 3 partidos seguidos contra cualquier rival con algún error arbitral,
Puede pasar de como le pasó a un juez, a Acuña, por ejemplo, que es un juez que arbitró las finales de la Copa Libertadores, que, Peñarol lo tenía cerrado, no le podía arbitrar a Peñarol durante 2 años. Y esas Uf, cosas, ¿viste? ¿Qué pasa? Hablan mal de toda la dirigencia y sobre todas las cosas hablan mal de lo que puede dar un árbitro de sí para poder lograr un objetivo, porque en definitiva es un trabajador igual que el futbolista. claro, Pero por supuesto. en muchos aspectos se ha discriminado sin lugar a dudas. Brasil, Argentina, Uruguay, son potencias, sacan jugadores a diestra y siniestra realmente, pero Brasil como que tomó la delantera en ganar campeonatos del mundo, profe, y tanto Sí, Argentina pero como Uruguay se han quedado a sabiendas de que tienen extraordinarias jugadores que son potencias realmente, son ídolos en Europa, que son, wow, son ahora sí que jugadores de élite, jugadores top, pero cuando vienen y se ponen la playera charrúa o Argentina, no pasa nada. a ver, yo creo que siempre la diferencia de Brasil fue la técnica, ¿tá? Por encima de la cantidad de gente que son. O sea, uno elige los 11 mejores con 200 millones de habitantes, Argentina los 11 mejores con 47, 48 millones de habitantes, Uruguay los 11 mejores con 3 millones de habitantes. Si hacemos esa ecuación, es muy difícil comparar un equipo con otro. Se han comparado porque en la cancha luego a Uruguay le ha tocado ganarle a Argentina, a Uruguay le ha tocado ganarle a Brasil le ha tocado ganar en Argentina, a Argentina le ha tocado ganarle a Brasil, o sea, Bueno, hemos mejorado. usted le ganó a Porto Alegre. Nosotros le ganamos a Internacional de Porto Alegre la final del 80 y después en el 83 le ganamos la final a Brasil. Ganamos acá 2-0 y 1-1 en Brasil. Pero son realidades del esfuerzo que hacen los uruguayos para poder lograr un objetivo o el esfuerzo que le toca hacer a Argentina para lograr un objetivo y después Brasil tiene como el sartén por el mango, es el equipo que normalmente tiene más jugadores en el extranjero o eventualmente tiene jugadores de categoría jugando en diferentes equipos, es decir, nosotros entendemos que Brasil siempre ha estado por encima, ¿tá? Pero Brasil, así, cuando estuvo mal, Argentina le pudo lograr un objetivo, también nosotros le hemos logrado el objetivo varias veces. Por supuesto, no, pues hay puntos de comparación abismales y obviamente pues Sí, entre un país, y el otro, estamos hablando de muchísimos millones de habitantes, sí, sí. en comparación realmente un punto muy importante que hay que tomar. Ya hablamos un poquito de su carrera, hablamos un poquito del fútbol actual, un poquito de algunas cosillas que están pasando en el fútbol internacional, como el caso de del COVID allá con el Boca Juniors en Libertad de Paraguay, pero quisiéramos saber qué hay atrás del señor Wilmer Cabrera, después de ser futbolista, después de ser entrenador. ¿Cómo es el señor Wilmer Cabrera? Llega a su casa y no quiere saber nada de fútbol, me imagino que No, no, una copa de vino, una copa de vino, no A sé. ver, a ver, tomar una copa de vino es saludable para nosotros los que estamos Claro. ya lejos del deporte. A ver, si estoy trabajando no, por supuesto, pero sí cuando estoy libre. Después, a ver, tener la posibilidad de estar con la familia, de ver a tus hijos, de ver a mis nietos, de ver partidos de fútbol y estar tranquilo disfrutando de lo que uno puede anotar cada día para seguir aprendiendo. En mi caso yo doy clases de orientadores deportivos de los niños, acá se llama el baby fútbol. Nosotros le damos las clases para que la gente se reciba y pueda dirigir a los niños. En fin, uno sigue pendiente de lo que es el fútbol, pero sin lugar a duda que no tiene esa orientación marcada de estar en un equipo, porque estando en un equipo
hay que tener la libretita todos los días y estar anotando y lo que hiciste en la práctica y lo que vamos a hacer mañana y la concentración o sea, ya cambiaría la forma. Pero de esta manera como estamos ahora es una realidad que uno está más tranquilo, siempre mirando fútbol, porque gracias a Dios nosotros hoy tenemos el campeonato oficial de la A, el campeonato oficial de la B. Entonces tenemos fútbol lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No nos falta nunca. Incluso ahora estamos mirando el fútbol del interior que hay. Acá el fútbol del interior es una liga diferente. Diferente a nivel amateur, digamos. Entonces se juega a nivel amateur también la liga y se pasa por televisión. No, Estamos llenos de fútbol. ¿No se aburre de ver tanto fútbol, profe? No te aburrís. Siempre encontrás algo para verlo y por qué verlo. Esa es la realidad. Por encima de que a veces, como yo te digo, estamos jugando mal. ¿Tá? Yo creo que la pandemia nos hizo entrenar demasiado estático y nos cuesta como esa alegría, esa movilidad. ¿Tá? Y le ha pasado a varios equipos. Le ha pasado incluso, por ejemplo, te nombro al Peñarol de Forlán, que jugó 10 partidos, 12 partidos, no pudo ganar y cambiaron de técnico. Te doy un ejemplo de un jugador que fue figura de un mundial, que fue goleador, mejor jugador, y que a nivel de técnico no pudo complementar todo lo que él sabe. Una pregunta así de rápida y me gustaría que fuera concreto. Hablando de Forlán, pero así como Forlán han pasado muchísimos jugadores que han dejado huella en el fútbol europeo. Son gente figura, pero al momento de dirigir no pasa absolutamente nada. ¿Es válido tener una historia y de repente te vayas y dirijas y la eches a perder? No, es válido tener una historia como la que tenemos todos los hombres y las mujeres del mundo, porque cada uno tiene su historia. Nosotros la tiramos hacia el fútbol, pero sin lugar a dudas que personas que fueron figuras del fútbol mundial, uno piensa que no se pueden equivocar, ¿está bien? O sea, interiormente pensamos, no, Forlán no se va a equivocar, pero después vemos que en el trabajo y en el desarrollo de lo que vimos, no de lo que observamos en su entrenamiento, porque nadie fue a los entrenamientos, solamente de lo que vimos en los partidos, a mí no me gustó. ¿Tá? Personalmente a mí no me gustó. Ahora, que hay gente que ha jugado fútbol, que ha maravillado, que hoy por ahí no entrenan. Y hay otros que por ahí, con menos capacidades, pero mucho razonamiento, hoy son buenos entrenadores. Esa es una realidad. No es que pase ahora, ha pasado en el mundo. A ver, Carvajal en México hizo historia como futbolista y después hizo historia como entrenador. Por ahí capaz que no salió todos los años campeones, pero uno lo miraba ahí al tipo y decía, este señor fue una figura excluyente del fútbol mexicano, ¿me entendés? Y para mí era Dios verlo ahí en la cancha, creo que era el Morelia, me parece. El famoso 5 copas, el primer jugador de 5 copas mundiales. Ahí va, entonces digo, a ver, era imposible. Si vos decías, te peleabas con Reynoso, era porque el tipo te buscó para pelearte, porque era así, el tipo te buscaba sacarte de partido. Bueno, te sacaba del partido. Bueno, eso son esas cosas que uno fue aprendiendo con el fútbol. Claro. Nombré dos casos de tu pueblo, de tu país. O sea, para que veas que uno siempre tiene de algún lugar para sacar y también tiene muchas cosas para después ordenarla en el librito. Es correcto. Profe, desafortunadamente el tiempo se nos acabó, se fue la hora platicando de fútbol y creo que pasó demasiado rápido, pero me siento yo muy, muy agradecido por su presencia. No, te agradezco yo a ti, ya tenemos los correos los dos, así que vamos a estar pendientes y como siempre a las órdenes para lo que quieras. Un abrazo grande a todos los mexicanos a Cuchillo Herrera, Navarro, Alderete, Barroso, Ricardo Peláez, no sé, a toda aquella gente que se solidarizó conmigo en el momento aquel que yo te expliqué y por sobre todas las cosas fuimos compañeros
de pelear hasta el final para lograr un objetivo muy grande para el Necaxa. Excelente. Bueno, amigos, pues esto fue Leyendas del Deporte con Wilmar Cabrera desde Uruguay. Mi nombre es Hugo Rosas, haciendo historia con la historia. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches.